Buenos días, compañeros y maestro. Me tocó exponer la precarización del trabajo asalariado. Tras el estallido de las grandes bolsas del mundo y la declaración de crisis del capitalismo financiero, la población activa española ascendía a más de 23 millones de trabajadores, de los cuales cerca de 3,5 millones estaban parados. La precarización del empleo, la extensión de desempleo, el crecimiento del paro, la crisis del trabajo asalariado, afecta a los derechos de los ciudadanos y la calidad de la democracia. Para analizar las repercusiones laborales de la crisis financiera que estalló la economía global, para hacer un diagnóstico de nuestro tiempo, reivindicamos, a diferencia de muchos sociólogos anclados en el presente, la necesidad de recurrir a la historia para poder entender la dinámica social actual. En buena medida, somos producto del pasado, y nuestras acciones u omisiones en el presente tendrán repercusiones en el futuro de la sociedad. Por tanto, para comprender los retos, es necesario retomarse a los procesos que están en su génesis a procesos de larga duración. Nos vamos a limitar en presentar 4 capítulos. Comenzaremos por el análisis que realizó Engels sobre la naciente revolución industrial, el trabajo de fábrica y el nacimiento del movimiento obrero en Inglaterra. En segundo, nos aproximaremos a los Estados Unidos en los años 20 del siglo XX, momento en que Niels Anderson realizó una investigación sobre los trabajadores que combinaban tiempos de actividad laboral con tiempos de ausencia de trabajo. En un tercer momento se verá el análisis realizado por Robert Castell sobre el retorno de la cuestión social en las últimas décadas y las transformaciones de la sociedad salarial. Por último, veremos algunos estudios que se refieren a la situación actual. Nacimiento del sistema de fábrica. En la actualidad seguimos siendo herederos de 2 revoluciones que tuvieron lugar en un último tercio del siglo XVIII. La Revolución Industrial y la Revolución Francesa, es decir, la revolución del sistema productivo y la revolución política democrática. Adam Smith y los representantes de la Ilustración escocesa creyeron haber encontrado la solución a este problema a partir del trabajo, pues fueron ellos quienes sostuvieron que el trabajo es la fuente de la riqueza. La ociosidad, el no trabajo, las manos muertas representadas por el clero y la nobleza, pasaron así a constituir la raíz de la pobreza. Por tanto, los adálides del pensamiento liberal no solo fueron los grandes fustigadores del antiguo régimen, de las clases ociosas, de la nobleza, del clero, de esas clases parásitas que vivían sin trabajar y que por tanto vivían del trabajo de los demás, sino que fueron también los promotores de sociedades articuladas en torno a la nobleza del trabajo productivo. Para ellos, vivir sin trabajar era inmoral e incompatible con un estatuto de ciudadanía. Planearon, por tanto, una propuesta de transformación social basada en el trabajo. Todos debemos trabajar porque la sociedad se construye a partir de encontrar fuentes de sustento, de abrigo, es decir, de dar satisfacción a las múltiples necesidades de los seres humanos, mediante la producción de bienes y su libre intercambio. La utopía liberal tenía la creencia de que la sociedad industrial era capaz de generar una gran riqueza y que en medida en que las clases parásitas desapareciesen, todos los problemas se solucionarían. Adam Smith, frente a Hobbes y Locke, y su teoría del pacto social, encontró en la centralidad del trabajo y en el desarrollo del mercado una alternativa para la gestión permanente de la sociedad. Si el mercado es central, tanto el mercado laboral como el mercado de los intercambios, entonces la sociedad funcionaría casi automáticamente. Será suficiente en estado mínimo.
y la sociedad solventará todos los grandes problemas heredados de la época del absolutismo político. Engels escribió diversos libros, uno de ellos lo dedicó a los trabajadores de Gran Bretaña. Las fuentes principales de las que sirvió Engels para su ensayo fueron la observación directa, la observación participante y toda una serie de datos secundarios. Engels adoptó una posición en el campo de estudio que le permitió ver otras realidades que resultaban invisibles para los reformadores y aún más para los representantes de la economía política. Quiere dar a conocer las verdaderas condiciones de vida del proletario al hacer visibles las inhumanas condiciones desconocidas de explotación en la que vivía la mayoría del proletario inglés. Planteaba un trabajo de anticipación de perspectiva social para Alemania y otros países. Engels, al adoptar una posición, enfrentaba a la gran mayoría de los informantes de clases medias. Comprueba justamente la parcialidad de la que hacen gala sus informes. Los liberales hacen resaltar la miseria de los distintos agrícolas, pero buscan disimularla en los distintos industriales. Mientras que, por el contrario, los conservadores reconocen la miseria de los distintos industriales, pero no quieren saber nada de las regiones agrícolas. Marx y Engels habían escrito en París el prólogo de lo que más tarde sería la Santa Familia, una de las primeras extensiones del materialismo histórico, al servicio de la explicación de los fenómenos sociales. Engels quiso analizar no solo la miseria del proletario, sino también anticipar su futura emancipación y contribuir a una futura sociedad justa. La historia de la clase obrera inglesa comienza en la última mitad del siglo, con el descubrimiento de la máquina de vapor y de las máquinas para la elaboración del algodón. Estos descubrimientos dieron impulso a la revolución industrial, a una revolución que transformó al mismo tiempo a toda sociedad burguesa y a cuya importancia para la historia mundial. James Hargreaves inventó un torno para hilar la famosa Jenny, que en vez de un uso tenía de 16 a 18 usos que podían ser movidos por un solo obrero. El nacimiento del proletario industrial a partir de la proterización del campesino, pero al mismo tiempo la Jenny desencadenó el nacimiento del proletario agrícola. Además de la Jenny descubierta en 1764, James Watt descubrió la máquina de vapor. La expansión de esta erigía una mayor extracción de carbón. La producción de hierro pasó de 17.000 toneladas en 1710 a 700.000 toneladas en 1834. En 1830 se abriría la primera vía férrea importante, Liverpool-Manchester. A la vista de todos estos procesos de cambio, llega a decirla la revolución industrial tiene para Inglaterra el mismo significado que la revolución política para Francia y la revolución filosófica para Alemania. Trabajadores nómadas. El honor puede definirse como un trabajador emigrante, temporero y nómada de ambos sexos, aunque predominaban los varones. Sin duda, la literatura, el cine y algunas autobiografías de los honores favorecieron una visión romántica de la vida de estos trabajadores, liberados de las ataduras del trabajo asalariado a tiempo completo. Precisamente cuando la organización científica del trabajo, el taylorismo, convertía a los proletarios en un mero apéndice de las máquinas. Anderson vinculó a este colectivo de trabajadores con la demanda científica específica de mano de obra que surgió en los Estados Unidos tras el cierre de la primera frontera. Esta primera frontera implicaba la exploración y apropiación de tierras y recursos naturales por parte de los primeros coloridos. Los hoboes representaron a la segunda frontera. Fueron ellos quienes emprendieron la
construcción de las vías férreas, el levantamiento de ciudades, la explotación de minas e industrias, quienes realizaron las recolecciones estacionales de cultivos. En épocas de prosperidad vivían en Chicago unos 30,000 hoboes, pero además de ser el mayor centro ferroviario de los Estados Unidos, era también la primera agencia norteamericana de colocación. La Verdes Bolsa de Mercado de Trabajo Temporal. La Hoboemia era una zona de Chicago en la que se daban citas jugadores profesionales, estafadores, proxenetas y prostitutas, descuideros y traficantes de drogas que rodeaban en torno a las millares de hoboes que desembarcaban en la ciudad. Entre los hoboes existían personalidades radicales como por ejemplo los oradores de los cruces de caminos y los promotores de utopías. En este sentido, la Asociación Internacional de Bienestar de la Humanidad preconizaba la transformación social del mundo por medio de la organización y la acción directa, también mediante la educación. El proceso de degradación personal del trabajador ocasional y emigrante que lo conducía desde la indigencia económica al pauperismo refleja bien el papel jugado por las fuerzas económicas en la sociedad industrial moderna. El trabajo temporal, los ciclos económicos, la alternancia de periodos de empleo y de paro, la precarización de la industria ha producido este gran ejército de reserva industrial formado por los sin techo. Los hoboes fueron recolectores de cosechas que trabajaron en la construcción de la pesca, como taladores de bosques, en la construcción de vías de ferrocarril, en la apertura de rutas entre hielo y entre otros muchos oficios. Trabajo, propiedad social y protección social. En la actualidad, tras el crash de 2008, el desempleo afecta ya a 4 millones de trabajadores en Francia, Alemania, Inglaterra, en las sociedades industrializadas de Europa y los Estados Unidos. El miedo al paro hacía renacer los fantasmas de la Gran Depresión y volvía a poner en el primer plano de la esencia social, política y la cuestión social. ¿Cómo evitar una fractura social? Cartel muestra que los vagabundos del antiguo régimen, antes de la Revolución Industrial, así como los miserables y excluidos del siglo XIX, no constituyen simplemente una población de los márgenes de la sociedad, sino que se inscriben en una dinámica social global que pone en cuestión al conjunto mismo de la sociedad. Estamos en una encrucijada: aceptar una sociedad sometida enteramente a las exigencias de la economía o construir una figura del Estado social a la medida de los nuevos desafíos. Antes de la Revolución Industrial, el trabajo estaba regulado por gremios y había también los trabajos forzados en las garelas, en los presidios, en el ejército, en los depósitos de mendicidad. Los oradores y Bella Torre despreciaban el trabajo manual, pero el advenimiento de la modernidad liberal marca una ruptura. Imponer el libre ya no se pensará por defecto, como lo no incluido en los estatutos reconocidos o impuestos, sino que se convertiría en el estatuto mismo del salariado, a partir del cual se recompuso toda la cuestión social. El liberalismo preconizó a la vez la libertad de trabajo y la destrucción del trabajo regulado y del trabajo forzado, pero la utopía liberal se vio desmentida por los hechos, pues el llamado nuevo pauperismo, los pobres de las grandes ciudades industriales de solución utópica social, frente a la nueva pobreza
el liberalismo inventó una nueva política social sin Estado, el recurso a la filantropía. Las sociedades industriales europeas es ante todo la historia de los proletarios que en nombre de la igualdad democrática y del socialismo se enfrentan a la explotación capitalista, la cuestión social, la división entre ricos y pobres, entre capitalistas y proletarios. Las dos naciones, como los denominó Israel, exigían arbitrar nuevas vías de solución para poner freno a la guerra social. Entre la propiedad privada, considerada sagrada por la burguesía, y la propiedad comunitaria o comunista, que preconizaban los líderes obreros en las organizaciones socialistas, se abrió la vía a un nuevo tipo de propiedad, la propiedad social. Emily Durkheim se inspiró para instituir un sistema de protección social basado en la propiedad social y replantar la limosna arbitraria por la certidumbre de un derecho, y lo que estaba en un juego era la emergencia de una nueva función del Estado, una nueva forma de derecho y una nueva concepción de la propiedad. El seguro obligatorio, la ley de accidentes de trabajo, la vivienda social, toda una serie de protecciones vinculadas a la condición salarial, supusieron una revolución silenciosa, pues cubriría el riesgo de pasar de una condición vulnerable a una condición miserable. El salario proporcionaba un estatuto nuevo a los trabajadores y así fue como surgió la sociedad salarial. Castell muestra que bajo la apariencia invariable del trabajo asalariado se produce el paso de la condición proletaria, dominante en el marco del Estado liberal, a la condición obrera y a la condición salarial, dominante en el Estado social, tres formas de cristalización de las relaciones de trabajo en la sociedad industrial. El salario mínimo, las vacaciones pagadas, la semana de 40 horas, los derechos asociados sindical y de huelga, fueron conquistadas trabajosamente arrancadas a la patronal por las clases trabajadoras. Seguros sociales, derechos del trabajo, beneficios salariales, acceso al consumo de masas, relativa participación en la propiedad social e incluso ocios, todos estos logros tienen un rasgo común: estabilizar la condición de los trabajadores. En la sociedad salarial, la diversificación pasaba por la multiplicación de regímenes especiales, y estos operaban a partir de la lógica de la diferenciación y de la distinción. Los mineros, ferroviarios, marinos y otros muchos trabajadores, incluidos los administrativos y los ingenieros, hicieron todo lo posible por mantener ventajas adquiridas. A partir de los años 70, la imagen del progreso social se vio barrida coincidiendo con la llamada crisis del petróleo, pero sobre todo fue en los años 80 con el desarrollo de políticas neoliberales. Surgía así lo que algunos analistas sociales denominaron la nueva cuestión social. Bajo la doble presión del desempleo y el desequilibrio demográfico, el sistema de las protecciones sociales se encontró amenazado. Se produjo el deslizamiento desde un sistema de seguros en el que los activos pagaban sobre todo para los activos, a un sistema de solidaridad nacional en el cual los activos deben pagar sobre todo para inactivos, cada vez más numerosos. Castell cree que hoy en día ninguna creíble a la sociedad salarial y que es preciso salvaguardar a la sociedad mediante el mantenimiento de la cohesión social, situarse en la perspectiva de la integración mediante el reconocimiento de un estatuto de ciudadanía para todos. Sociología del nuevo trabajo. En la corrosión del carácter, Richard se aproxima al presente partiendo de las transformaciones que han tenido lugar en las últimas décadas del siglo XX.
Los cambios que se han producido en el ámbito del trabajo con la introducción de la nueva economía y las nuevas tecnologías, se sirve para ellos los resultados de entrevistas. En ella se pone de relieve que para los trabajadores inmigrantes de la generación de los años 70, trabajadores que no sentían la encarnación del sueño americano, el trabajo, un trabajo no excepto de dificultades, generalmente mal pagado, y que exigía una fuerte disciplina, permitía establecer un proyecto vital y mental estable al estar ligado a una percepción lineal del trabajo y a un rendimiento acumulativo, lo que hacía previsible a un futuro mejor. Esos trabajadores que poseían una fuerte identidad profesional lograron a base de un gran esfuerzo personal y de la solidaridad un cierto acomodo social, aunque fuese en la base de pirámide social, y lograron en muchos casos ver cumplido uno de sus más anhelados sueños, que sus hijos accediesen a la universidad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cambios se han producido con esta nueva generación que trabaja en condiciones muy distintas a las de sus progenitores? La flexibilidad exigida por la nueva economía. No todos son triunfadores, no todos pertenecen a esa pequeña élite de expertos en las nuevas tecnologías. Ni todos se han enriquecido, pero todos ellos parecen compartir ciertas características comunes. Carecen de una identidad profesional fuerte, carecen de lazos estrechos que los unan a la comunidad. Tiene dificultades para poder relacionarse con sus amigos. Para Sennett, el signo tangible de la necesidad de dinamizar el mercado lo ilustra bien el lema "nada a largo plazo". Algunos economistas señalan que el capitalismo financiero quiere obtener el mayor beneficio posible en el mejor tiempo posible, con el menor gasto posible y con el menor esfuerzo posible, aunque para ello haya que acueste a las vías regulares o a la protección de los paraísos fiscales. Una nueva organización del trabajo basada, según sus defensores, de la flexibilidad, el cambio, la innovación, las relaciones horizontales del trabajo en equipo, que se opone a la burocracia, a la jerarquización de corte autoritaria de la vieja organización fordista del trabajo. La libertad que tiene cada unidad dentro de la organización empresarial para alcanzar los objetivos fijados de antemano por los que detengan el poder. Es engañosa, ya que esos objetivos son por lo general difíciles de alcanzar, y la libertad se refiere únicamente al modo de lograrlos. Por otra parte, el horario flexible que están adoptando en la actualidad, los peores horarios corresponden a trabajos calificados, es decir, mujeres y hombres de clases más pobres. El trabajo en equipo no elimina la competición individual, las relaciones superficiales y la falta de autoridad visible. Favorecen también a una ausencia de responsabilidad por parte de los trabajadores. En este modo permiten a los líderes de un equipo negar la legitimidad de las demandas de sus compañeros, pues solicitar un aumento salarial o una menor presión para producir se convierte este marco en una falta de disposición a cooperar con la cultura de la empresa. En este nuevo orden, el cambio múltiple, la actividad flexible y fragmentada pueden ser cómodos, como dice Sennett, para los amos del universo, pero no para sirvientes del mercado. En realidad, neoliberalismo significa precarización del trabajo, trabajos basura, destrucción de la naturaleza, desempleo masivo, es decir, trabajadores de usar y tirar. Gracias por su atención.